detección de imágenes, hay una gran cantidad de equipos de imágenes médicas, escáneres aeroportuarios, etc. Ahora, quisiera comentar un poco esto también. Cuando empecé les platiqué sobre el problema de tratar de convencer tanto, a gobiernos y autoridades de invertir en ciencia de manera fuerte. Quiero ir muy rápido sobre algunos números de esto. Recientemente hay la pregunta es si se justifica una inversión de esta magnitud en ciencia, habiendo tantas otras cosas que son urgentes o importantes. Hay un ejemplo que se estudió con cuidado de un colisionador del laboratorio Fermi, que era el colisionador más potente antes de que se prendiera CERN. La inversión total para ese colisionador fue de alrededor de $4.000 millones, ya contando también 20 años de operación. Ahora esto, ¿qué dejó en la economía norteamericana? Porque se fue construido cerca de Chicago y pues básicamente ayudó ahí. Bueno, tan solo tomando en cuenta nada más los estudiantes de doctorado que se graduaron de ahí, estamos hablando de que, de acuerdo con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, cada estudiante de doctorado produce durante su vida activa alrededor de $2.2 billones de 2002. Actualizándolo a 2012, que fue cuando se hizo este estudio, son alrededor de $2.8 millones de dólares. Tan solo con los 1.400 graduados de doctorado de entonces, estamos hablando de cerca de $4.000 millones de dólares de derrama económica adicional que no hubiera habido sin permitir. Entonces ya eso pues, deja tablas de inversión. Ahora, siguiente. Se hizo una enorme inversión y una gran cantidad de trabajo en magnetos superconductores para Fermilab, porque fue el primer sitio donde se produjeron a gran escala, realmente masivamente, porque era un acelerador de partículas no de 27 kilómetros, sino de 6, pero pues también se necesitaba una buena cantidad de magnetos. Gracias a todo ese desarrollo se echó a andar la industria de los magnetos superconductores, que tiene un valor actual, esa industria, de $1.500 millones de dólares al año, y además la de la resonancia magnética nuclear, que es el principal cliente de los magnetos superconductores. Esa industria tiene alrededor de $5.000 millones de dólares al año de ganancias o de producción económica. Estas dos industrias se hubieran desarrollado de todas maneras, pero es justo decir que gracias a la enorme inversión y el enorme trabajo en Fermilab se adelantó ese desarrollo por quizás 1 o 2 años. Es justo que se diga eso. No se puede decir que es solo gracias a Fermilab, pero sí es cierto que gracias a toda esa inversión y toda esa investigación se adelantó ese desarrollo. Entonces, si tomamos eso en cuenta, quiere decir que más o menos gracias a Fermilab otra vez fueron entre 5 y 10 mil millones de dólares de producción adicional económica para Estados Unidos. Y eso no es de hecho el componente más fuerte. Varios de nosotros yo creo hemos oído sobre cloud computing actualmente. Estos servicios de poner computadoras al servicio de la industria para proveer servicios de muy gran escala, de bases de datos muy grandes y demás. Eso se desarrolló también justamente gracias a que para analizar los datos de Fermilab, así como los de CERN, se necesitaban sistemas operativos y sistemas de red mucho más potentes que los que había en ese momento. Y fue gracias a eso que se desarrollaron los sistemas de clúster y los sistemas de las aplicaciones que permiten hacer ese proceso a muy gran escala, el procesamiento masivo de datos. Entonces, tomando en cuenta eso, que Cloud Computing tiene actualmente, evaluado por Gartner, una producción de alrededor de $150.000 millones de dólares al año. Es una enorme, como les comentaba, una enorme inversión en Linux, clusters, networking, etc. en Fermilab. Sin ser muy ambiciosos, podemos decir que esa enorme inversión y lo que se hizo en Fermilab aceleró ese desarrollo, seguramente por más que esto, pero siendo muy conservadores. Si la aceleración hubiera sido de solo 3 meses, estamos hablando de $40.000 millones de dólares adicionales, traídos gracias a este tipo de investigación. Entonces, no es para nada un gasto sin frutos. O sea, realmente hay muchísimo que se produce. Y esto es algo que, obviamente, no con la misma escala, pero que tenemos que traer a colación frecuentemente y recordarles a nuestras autoridades y legisladores y demás que es algo que produce mucho. Bueno, regresando, más allá, ¿qué sigue? De hecho, ¿qué viene a continuación? Ya platicamos un poco sobre el CERN y lo que se está haciendo actualmente, y pues bueno, ahora gracias al descubrimiento se ha dado mucho impulso y hay mucha
mucho ánimo de trabajar en el siguiente gran experimento, de empezar a definir qué es lo que viene ahora y cómo lo vamos a hacer. Entonces ya se ha hablado de construir a continuación, este es el LHC, y se está hablando ahora de construir posiblemente a continuación un nuevo acelerador de 80 y 100 kilómetros de circunferencia, pasando por debajo del lago de Ginebra y en toda esta zona mucho mayor que la que tiene CERN ahora. Sería un acelerador mucho más grande, con mayor energía y que podríamos permitirnos ver todavía, abrir una ventana mucho más grande a energías que no hemos visto. De hecho, otro de los competidores interesantes para esto es China. En China también se están haciendo evaluaciones para quizás construir esto en la zona de Qionggao y hay ya un fuerte apoyo local para esto. Entonces, ya ha habido varios workshops y ya se está hablando de manera muy seria. También se está haciendo el Conceptual Design Study para este en CERN. Entonces, realmente ya se está moviendo. Bueno, ¿para qué queremos un acelerador más grande? O sea, ya encontramos algo, ¿qué sigue ahora? Sí, de hecho, ya el acelerador que tenemos, ya lo que hemos hecho hasta ahora, nos ha permitido entender la existencia de este campo de Higgs, que otra vez es algo que está ahí y que cubre de aquí hasta el final del universo y que es algo pues, bastante sorprendente que desde nuestro pequeño rincón del cosmos hayamos podido llegar hasta allá, llegar hasta entender algo tan íntimo del funcionamiento de la naturaleza. Sin embargo, como vieron en la plática anterior, todavía nos falta bastante. Lo que hemos entendido hasta ahora, también sabemos que es alrededor del 5% de la cantidad total de materia y energía del universo. Alrededor del 25% es esta cosa extraña que interactúa gravitacionalmente y al parecer nada más, que es la materia oscura, y alrededor del 70% está hecho de la famosa energía oscura, que es todavía una cosa más extraña, de la que podemos platicar después, pero que entre todas hacen lo que ya sabemos que está allá afuera. Pero lo que hemos entendido hasta ahora es únicamente esto, y no todo de hecho. Las famosas 16 partículas que les enseñé al principio no tienen a la gravedad. Entonces nos falta todavía bastante que entender, y hay todavía mucho por hacer en este sentido. Ahora quisiera regresar, además de los motivos económicos y todo esto, hay otra cosa que a mí se me hace también especialmente pues, importante o significativa, y es la siguiente, y déjenme contarles un poco algo que parece que no tiene que ver, pero al final sí. No sé si todos han oído, todos saben cómo funciona una estrella. Una estrella, y tratar de mantenerlo muy breve, es básicamente una enorme nube de gas que se comprime gracias a la atracción gravitacional. Llega un momento en que esa compresión es tan fuerte que los átomos dentro de la estrella, los átomos de gas, chocan entre ellos de manera tan violenta que se funden en nuevos elementos y emiten energía. Eso es una reacción nuclear. Cuando eso sucede, en la estrella en general, se prende la estrella, esa nube que originalmente era oscura, cuando sucede eso, se prende como una estrella, se prende este horno nuclear y empieza a producir energía. Y eso también la mantiene, evita el colapso gravitacional. Si no hubiera sucedido eso, terminaría colapsándose hasta hacerse un hoyo negro. Entonces la estrella se mantiene así por millones de años, consumiendo el material original, consumiendo el hidrógeno, transformándolo en helio hasta que se le acaba el hidrógeno. Una vez que se le acaba, ¿qué sucede? Que otra vez ya no tiene combustible para evitar la contracción gravitacional, vuelve a empezar el proceso hasta que se vuelve otra vez tan caliente que se enciende el siguiente paso del proceso y puede generar el siguiente elemento más pesado. Y así se le pasa durante su vida a la estrella hasta que llega un momento en el que llega un elemento, es el hierro, donde eso ya no puede suceder más, porque la siguiente reacción necesaria necesita energía en vez de producirlo. Entonces, cuando eso sucede, llegamos a una etapa de un final catastrófico de la estrella, donde explotan algunas de ellas, y en esa explosión hay tanta violencia y hay tantísima energía para hacer más procesos, que todos los demás elementos químicos que conocemos se producen en ese momento y son dispersados alrededor de las inmediaciones de donde estaba la estrella. Actualmente sabemos que esa es la única forma que el universo tiene de constituir, de producir todos los elementos químicos que conocemos, que existen. Y eso quiere decir que todos los elementos, todos los átomos que nos están formando aquí adentro, que forman esta mesa, el computador y nuestras uñas y demás, vienen de ese proceso. Literalmente son
estrellas. No es fantasía, no es ciencia ficción, no es exageración, es verdad científica. Y el que tengamos acceso a ese tipo de conocimiento es para mí una de las cosas más significativas, más importantes para continuar con este tipo de investigaciones y tratar de convencer a nuestras siguientes generaciones de que sean parte de esta gran empresa que es la ciencia. Entonces, con eso acabo y si tienen preguntas. Bueno, yo felicitarte porque justo al venir aquí, bueno, es el tipo de charla que necesitaba, vamos, fabulosa, por el entusiasmo, por las cosas presentadas. Y luego, haciendo un poco caso a Conrad, sí me gustaría pedirte que me expliques con otras palabras lo de la analogía de los reporteros cuando es el rumor. Porque si aparece la partícula del bosón de Higgs, con el rumor, lo que no entiendo muy bien es por qué no está en todas partes el bosón de Higgs y es tan difícil de encontrar y cuándo aparece ese rumor y vemos la partícula. Básicamente, bueno, todas las analogías tienen sus límites, sí. Y es la primera parte de la respuesta. La siguiente es que fundamentalmente está en todas partes el campo de Higgs. Lo que no está en todas partes son perturbaciones suficientes para que lo veamos. Ahora, también es cierto que, aunque sí hay ciertos lugares en el universo donde seguro que se produce por las energías tan altas que hay, como las estrellas y demás, allá no tenemos detectores. ¿Sí? O sea, sí se está produciendo en otros sitios, pero no tenemos ahí ojos para verlo. Sí, es suficiente. Ahora, no sé si en cuanto a la... Bueno, ¿con eso está bien? Sí. Okay. ¿Tu pregunta? Sí. Hablando del campo de Higgs, lo que ha existido desde siempre es el campo de Higgs, lo que existe algunas veces es la partícula de Higgs, o ha existido al principio la partícula de Higgs que ha creado el campo de Higgs. Okay. En física fundamental son básicamente el mismo objeto, el campo y la partícula. La partícula podría decir que es la perturbación del campo, pero son distintos aspectos de la misma cosa. Entonces, desde el principio ha existido este campo, este campo en todo el universo. ¿Y el campo tiene masa? O sea, ¿es un campo como un campo clásico de campo gravitatorio? Es un campo cuántico y la partícula sí tiene masa. Porque he leído que la partícula de Higgs tiene masa. Sí, la partícula de Higgs sí tiene masa. El campo es como todos los demás campos cuánticos y tiene la peculiaridad de que es su misma partícula la que en autointeracción produce su masa, cosa distinta a las demás, que es gracias a su interacción con el campo de Higgs que las partículas de estos otros campos adquieren eso que llamamos masa. Perdón, estabas tu pregunta. Es una pregunta que es fruto de mi ignorancia totalmente. Cuando has sacado los gráficos que mostraban la evidencia experimental de la partícula de Higgs, lo que se representaba era el número de eventos con cierta masa después de una colisión, con una densidad, una distribución de probabilidad de que existiera, y se cotejaba con una simulación. Efectivamente. Y esa simulación, o sea, mi pregunta es si es una distribución másica respecto de la masa, es discreta, quiero decir, porque a mí me pareció que era continua, que se podían tener elementos con cualquier combinación de masa. Sí, se puede con cualquier combinación de masa, es continua, la respuesta es continua. Es continua. Sí, cualquier valor podría haber sido. Sí, o sea pero en la observación, en realidad tendría que ser una observación discreta porque se descomponen en partículas con cierta masa. No, porque se descomponen en una partícula con cierta masa y las partículas en las que se descomponen tienen cierta energía y esa es otra vez una variable continua hasta cierto punto. Pero entonces podría ser cualquier valor de energía podría haber sido para la partícula de Higgs. Cuando se descompone, las partículas en las que se descompone tienen sus masas, que esas son cantidades discretas, pero también tienen la energía de creación, entonces van con cierta energía, se generan con cierta velocidad. Esa puede tener cualquier valor y entonces las cosas suman. Y la última por matizarlo ya. Entonces lo que simulan es una colisión, depende del tipo de experimento, los dos que nos han mostrado.
Sí, bueno, en los dos las colisiones que se dan son protón-protón. Protón-protón. Entonces, lo que simulamos son colisiones protón-protón, y dentro de ellas, lo que ya con más detalle, hay varias formas en que se puede producir un bosón de Higgs. Cuando un protón es una cosa muy complicada, ¿sí? Tiene dentro sus 3 quarks, y los quarks interactúan entre ellos por medio de gluones, intercambio de gluones. Y está la probabilidad de que los gluones también pueden interactuar entre ellos por medio de gluones. Entonces, cuando imagínate la danza, tienes 3 quarks, le tira un gluón a este gluón de pronto le tira un gluón al gluón que hay entre estos dos, y este que aparece le tira a otro, en fin, los cálculos se vuelven muy complicados gracias a toda esa interacción. Decía Feynman que un protón es como una bolsa de basura. Si tienes una enorme cantidad de cosas allá adentro, cuando cruzas dos, pueden pasar varias cosas, que pasen lejos, que pasen cerca, pero los componentes dentro casi no se toquen, y también lo que sucede aquí, lo que conseguimos es que cuando pasen, un par de gluones interactúan fuertemente y entonces se produce una partícula nueva. Entonces ese es el tipo de proceso que tratamos de producir. Sí, perdón, había alguien más antes por allá, ¿no? Ah, no, sí. Unas pocas preguntas, pero puramente de técnica educativa. ¿Podemos utilizar sus materiales para nuestras clases y nuestras actividades? Claro que sí, por favor. Pues entonces una sugerencia, porque estoy viendo que lo que tenemos accesible es la versión en PDF. Sí. Si nos dejara usted el PowerPoint, que creo que es, Ok. sería mucho más útil para nosotros, porque las animaciones son muy ayudantes. Ok, claro que sí. La razón de que no lo puse es que, pero al final no fue tanta razón, es que el PDF tenía 50 megabytes y el PowerPoint tiene 80. Pero no es mucha diferencia, lo pongo igual. Por favor. Claro que sí. ¿Era la única pregunta? No, yo, con respecto a la distribución esa de la energía oscura, la materia oscura y la materia convencional, que veo que hay energía y materia oscura y en cambio solo se considera materia convencional. Energía convencional, que se engloba en la materia convencional o... No, la razón de que no la englobemos es que no sabemos qué es todavía. Sabemos que hay diferencia y sabemos que no es los tipos de bariones que conocemos hasta ahora. Entonces, un poco. Pues, ya estaba. La materia convencional básicamente es todo lo que conocemos y que tenemos ya cuantificado cómo interacciona, qué cantidad de luz producen las estrellas hechas de eso y demás. Hay mucho que ya sabemos de ella. Cuando vemos las galaxias y medimos su velocidad de rotación, supongo que todos hemos agarrado una liga con una pelotita y le hemos hecho así, o si no nos podemos imaginar fácilmente. Si la liga no es suficientemente fuerte y le das muy rápido, se va a romper. Es lo mismo que pasa en las galaxias. Si la materia que conocemos, si lo que las mantiene unidas fuera solo la materia que podemos calcular de lo que vemos, no sería suficiente esa fuerza para mantenerla unida, se disgregarían esas galaxias. Entonces, esa velocidad, la velocidad que tienen, nos muestra que allá hay mucho más materia dentro de la galaxia, más allá, mucho más allá de lo que podemos calcular. Entonces, sabemos que esa materia está ahí, sabemos varias cosas de lo que no es esa materia, sabemos que no es la materia ordinaria que conocemos, si no son bariones, no son este tipo normal que conocemos de materia. Entonces estamos buscando, tratando de identificar qué otras partículas podrían hacer esa materia. Uno de los proyectos grandes que hay ahorita para la siguiente etapa del LHC, que por lo pronto está apagado y lo vamos a volver a aprender en 2015, a una energía más o menos como 60% mayor que la que utilizamos para la búsqueda del Higgs. Esa nueva ventana nos podría posiblemente permitir producir esas partículas que producen la materia oscura e identificarlas. Pero ahorita todavía no sabemos, tenemos que ver si la encontramos o no. Entonces, eso en términos de la materia oscura. Digamos que eso es lo que la distingue. Sabemos que son distintas y esta no sabemos qué es. Y la energía oscura es una cosa todavía mucho más extraña. En dos palabras, bueno, en algunas palabras, constituye lo siguiente. Cuando Albert Einstein hizo su
sus ecuaciones de la relatividad general, que es una teoría de la gravitación. Siendo Albert Einstein, estando seguro de que estaba haciendo las cosas bien, hizo la no poco ambiciosa intento de describir el universo completo con las ecuaciones. Entonces puso eso junto, lo trató de escribir, y lo que le daba eso es que el universo tenía que estar en expansión, que no podía estar estático. Y por entonces su opinión y la de muchos astrofísicos era que el universo estaba estático. Entonces lo que hizo fue decir, bueno, para que se pueda mantener estático, le voy a poner un parche. Si estas ecuaciones me dicen tal, pero como no me late que así sea, les voy a aumentar un término adicional que se llama la constante cosmológica. Entonces se la puso y dijo, ya estoy contento, ya esto dice, se va a quedar quieto el universo. Pasaron algunos años y Edwin Hubble descubrió, pues, haciendo observaciones astronómicas, que el universo efectivamente está en expansión. Y entonces Einstein dijo, se dio de topes y lo calificó él personalmente como el peor error de su vida. Bueno, pasó el tiempo, muchos años después, ya después de la muerte de Einstein, se hicieron mediciones detalladas de la velocidad de expansión del universo. Había dos posibilidades: que el Big Bang hubiera sido tan fuerte como para que la atracción gravitacional, imagínense lo que es toda la materia del universo. Entonces realmente es difícil metérselo otra vez en la cabeza, pero toda esa materia debe estar atrayéndose entre sí gravitacionalmente. Pero el Big Bang fue un evento espectacular también. Entonces había dos posibilidades: que el Big Bang hubiera sido tan fuerte como para que esa atracción nunca detuviera a la materia, o que eventualmente se detuviera y se regresara. Entonces, la diferencia entre las dos, es decir, el futuro final del universo, dependía de qué tan rápido se está dando ese frenado en la expansión. Entonces lo midieron a detalle. Cuando obtuvieron los resultados, todo el mundo estuvo sorprendido, porque no se estaba frenando ni tan lento como para que se regresara, ni con lo que se esperaría para que continuara frenándose para siempre, sino que ni siquiera se está frenando, la expansión se está acelerando. Y eso es algo que no había forma de explicarlo, salvo reviviendo la famosa constante cosmológica de Einstein. Entonces, pues bueno, que eso como comentario al margen, resulta que Albert Einstein, hasta en el peor error de su vida, estaba bien. Pero bueno, esa expansión acelerada y esa constante cosmológica básicamente corresponden a energía adicional del universo mismo, del espacio-tiempo mismo. Y eso es lo que constituye la famosa energía oscura. Es algo distinto, no es materia, pero constituye alrededor del 70% del contenido de energía y materia del universo completo. Entonces son radicalmente diferentes. ¿Sí? Perdón, creo que estaba primero. ¿Sí? Ok, gracias. Adelante. Bien. Sí. ¿Cómo y en qué influye el diámetro de un acelerador? Lo que determina el diámetro, hay varias determinaciones. Por una parte está la parte económica y demás. O sea, obviamente también hay cierto budget y con eso hay que ajustarse. También hay que ver la parte geológica para que se pueda hacer el hoyo allá adentro, hasta dónde se puede, dónde ya hay piedra que ya no se puede horadar fácilmente. Y la otra cosa que también tiene que ver es la fuerza de los magnetos y la energía que uno quiere alcanzar. Si uno hace, la forma de hacer que las partículas den vuelta es ponerles campos magnéticos muy, muy fuertes. Por eso usamos superconductores. Pero así de fuertes como son los superconductores que utilizamos, mientras más rápido va una partícula, menos afectamos su trayectoria con el mismo campo. Si una partícula que va muy lento, inmediatamente se pone a dar vueltas. Una que va mucho más rápido, apenas la hacemos curvarse. Con los magnetos superconductores así de potentes como son los de CERN que tenemos, las partículas de todas maneras van tan rápido que se curvan tan poco que necesitamos 27 kilómetros para que den la vuelta. Entonces están todos esos componentes, económico, geológico y el que necesitamos, o lo que queremos, que sea lo más alta posible la energía correspondiente. Entonces eso hace que, aunque le pongas los mejores magnetos que tengas, se curven poco y entonces tenga que ser grande. No, pero ¿cómo afectará en que podáis hacer experimentos o detecciones? Ok. No, digamos en la construcción, no. Ok. Lo encuentro todo lógico.
Yo quiero decir en el efecto de investigación y de, Ok. y de detectores y de todo. Sí, sí. El hacer un experimento, el tener acceso a energías mucho mayores, de pronto básicamente abre una ventana que no teníamos. Porque una cosa que es muy curiosa de todo esto es que la naturaleza, lo que aprovechamos de la naturaleza son dos detalles o dos leyes. Una, la equivalencia de masa energía, el hecho de que se pone suficiente energía en un punto, se producen cosas nuevas. Y otra, que es aleatorio, que no necesitamos saber exactamente cómo se hace una partícula nueva, porque el universo, una vez que pone suficiente energía para la nueva partícula, la va a producir en alguna fracción muy pequeña del tiempo. Entonces, gracias a eso, pues ponemos suficiente energía y nos saca el universo de su catálogo aquello para lo que le alcanza esa energía. Entonces, cuando hacemos aceleradores a mayores y mayores energías, estamos abriendo posibilidades. Algo que antes no se podía producir, de pronto sí se puede. Entonces ahora, hay varias posibilidades todavía. Hasta ahora, en el caso de la partícula de Higgs, había un objeto que era muy claro que podíamos buscar y cómo. Ahora ya no. Ahora tenemos varias teorías o varias ideas de teorías de qué cosas se pueden buscar. Y realmente está mucho más abierto el campo, digamos. Ahora, pues hay que buscar todo lo que se pudiera producir y alguna de ellas tal vez sí esté. No sé si es suficiente para tu pregunta. Mira, lo siguiente que podrían buscar sería, por ejemplo, es que hay una pregunta enlazada. Antes has puesto una diapositiva que hay 12 partículas de materia y 3 o 4, según se mire, de puerta. ¿Cuántas partículas hay? O sea, porque he leído en algunas revistas que hay, las consideradas resonantes, que son cientos, y son... Sí, la diferencia es las partículas elementales y las que no. O sea, hay... esas 24. Sí, estas 24 son estas 17, incluyendo el Higgs. Pero no hay 8 gluones. Aquí cuenta como uno solo, porque sí, aquí lo conté una sola vez. Igualmente, la tabla habría que multiplicarla por 2 porque cada una tiene su antipartícula. Y una posibilidad que está abierta es si existe la famosa supersimetría, entonces cada una de esas, de todas esas, incluidas las antipartículas, habría que multiplicarla por 2 porque incluiríamos entonces su partícula supersimétrica, su compañera supersimétrica. Pero todas las demás son combinaciones de estas. Todas las demás sí, efectivamente. Hay cientos de partículas. Enlazando con lo que ha preguntado mi compañero, puede ser que lo próximo que se busque sea de gravitón. De hecho, ya algunas de las búsquedas que se han hecho incluyen la búsqueda del gravitón. O sea, se han buscado muchas cosas y se van a seguir buscando. Ahí, en parte, también depende de si la naturaleza la pone donde la podemos encontrar. Entonces, sí, ya hemos buscado gravitones, hemos estado buscando también, además de la partícula de Higgs, muchas cosas más. Te puedes imaginar, con 3.000 científicos en cada experimento, hay muchísimas cosas, una ebullición ahí de ideas de qué cosas puedes buscar y cómo. El mismo objeto se puede buscar de varias formas distintas y hay mucha gente que lo intenta. Entonces, ya hemos buscado partículas supersimétricas, nuevos gauge quark, nuevas partículas de fuerza, en fin, muchísimas cosas. Otras partículas de Higgs más pesadas, en fin. Sí, hay mucho de esto. Y la última pregunta que tengo es, ¿cómo es posible que choquen protón-proton? O sea, porque la fuerza electromagnética lo impide y la fuerza fuerte también lo impide. Sí, no, lo que pasa es que le ajustamos, básicamente vencemos la resistencia electromagnética y, de hecho, lo que hacemos no es que choquen, el choque protón-protón es forzarlos suficientemente a suficiente energía para que, de hecho, pasemos más allá del protón-protón y lo que entonces sea quark-quark o gluón-gluón o lo que nos se vencen, sí. Es por lo que también necesitas que sea muy alta la energía. ¿Sí? Perdón, alguien que no había preguntado. Sabemos que el protón está hecho de 3 quarks, pero cuando sumas las masas de los 3 quarks, es infinitamente, muy pequeña en comparación con la masa individual del protón. Sí. Y ha dicho usted que el gluón no tiene masa. Efectivamente. ¿Cómo difiere, por qué esa diferencia de el protón pesa tanto y la suma individual de los quarks está... Muy buena pregunta. La razón es que es la equivalencia masa-energía.
El protón es básicamente, imagínate lo siguiente, que hacemos una esfera que toda la parte interior tiene espejos perfectos, y metemos ahí una enorme cantidad de luz. Y entonces la luz está ahí adentro dando vueltas en todas direcciones. Si pusiéramos suficiente luz allá adentro, suficiente energía de luz, suficientes fotones, eso podría tener cualquier masa, porque la energía, otra vez, es equivalente o se tiene masa por existir, vaya. Entonces, esa esfera que no tiene nada de masa adentro, asumiendo que el espejo no tiene masa, esa esfera sería masiva. Entonces, así como eso, el protón es algo similar. No tiene espejos, pero las partículas que están ahí adentro están confinando a partículas de masa cero, que son los gluones y demás, a estar en ese mismo espacio. Entonces, lo que produce la gran mayoría de la masa de los protones y de varias partículas como ellos es la energía de ligadura entre las partículas que están ahí. Entonces, sí, los quarks no te dan la masa del protón, pero la energía en total de los campos que están interactuando allá adentro es lo que te da toda esa masa. Es otra vez igual en ese cuadrado. Y luego coges en un átomo convencional, la energía de ligadura es bastante más pequeña que lo que es la masa en sí. No hay una correlación de un átomo y un protón. O sea, la energía de ligadura del uranio a lo mejor, no sé, 20 sí, no, pero es que estamos hablando de dos energías de ligadura. O sea, la energía de ligadura entre el núcleo y el electrón, y los electrones, esa es bajita. Se deshacen muy fácilmente los átomos. Pero la energía de ligadura dentro de cada nucleón es mucho mayor. Sí, esa es de la que estamos hablando. Y esa es la que constituye la gran mayoría de la masa de lo que nos constituye. ¿Otra pregunta? ¿Qué? Bueno, yo tengo que preguntarte por ignorancia absoluta. No sé lo que es una partícula supersimétrica. Ok, eso... Hay muchas cosas que sabemos que el modelo que tenemos, este modelo de 17 partículas, hay muchas cosas que sabemos que no explica. Y se ha buscado desde hace mucho tiempo alguna teoría o alguna forma de arreglar esos problemas. No me meto mucho en detalle, pero una de las formas de explicar, bueno, a ver, hay una que es bonita, que mucho de lo que se busca es tratar de unificar todas las fuerzas, ¿no? Como ver si todas son en realidad distintos aspectos otra vez de la misma cosa. Un hint, una pista, una cosa que parece una pista de que todas ellas vienen de la misma fuerza es que hay cierta cantidad, cierto número que uno puede calcular para cada interacción fundamental, que cuando uno aumenta la energía, cambia con la energía. Resulta que cuando hacemos esa gráfica, para las tres fuerzas que conocemos, bueno, para estas tres, esas como que se van haciendo cercanas, y hay un punto en que casi se cruzan, pero no se cruzan. O sea,